Hola, somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Formamos parte de la promoción 55 de primer año. El día de hoy vamos a explicar un tema de vital importancia. Se trata sobre el desarrollo del sistema respiratorio y sus etapas. Desde sus estructuras primordiales hasta su completo desarrollo. Acompáñenos en ese recorrido de la fascinante formación del sistema respiratorio. Respirar. Un acto tan sencillo que consiste en llevar el aire hacia nuestro interior y oxigenar toda la sangre de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué tanto conocemos sobre los órganos implicados? ¿Cómo se formaron? ¿Qué función cumplen? ¿Qué tan importantes son realmente? Todo ello y más lo veremos a continuación el día de hoy. Con ustedes, el sistema respiratorio, desde la fase de embrión hasta la maravilla del nacimiento. Bueno, iniciamos nuestro viaje en la semana 4 del desarrollo embrionario, en la que encontraremos una estructura denominada surco laringotraqueal. Este surco laringotraqueal se encontrará en el piso de la faringe primitiva, la cual dará lugar a diferentes estructuras o esbozos del posterior sistema respiratorio maduro. El sistema respiratorio va a comenzar su formación durante la cuarta semana de desarrollo, a nivel del piso de la faringe primitiva, imagen que podemos observar a continuación. Este piso va a estar formado por arcos faringios, cada uno de ellos, como sabemos, va a tener diferentes estructuras, entre las que se van a encontrar arterias, nervios, cartílagos y músculos, además de bolsas faringias y hendiduras faringias. La estructura primordial que va a dar origen a las futuras estructuras del tracto respiratorio inferior es el orificio laríngeo, también denominado surco laringotraqueal. El surco laringotraqueal, como estaba explicando, va a aparecer inicialmente como una protusión medial. Este surco es el primordio del árbol tráqueo-bronquial, desarrollándose caudalmente al cuarto par de arcos faringios. Además, estará localizado en el suelo del extremo caudal de la faringe primitiva. Este surco laringotraqueal va a estar rodeado de mesodermo esplácnico, así como de endodermo. El mesénquima esplácnico o mesodermo esplácnico va a dar lugar a vasos pulmonares, cartílago, músculo liso y tejido conectivo. El endodermo originará la tráquea, epitelio pulmonar y glándulas de la laringe. Hacia el final de la cuarta semana, el surco laringotraqueal muestra una evaginación o yema pulmonar. Esta aumentará de longitud quedando rodeado de mesénquima esplácnico, aumentando de tamaño en su extremo distal, dando lugar a la yema respiratoria. Esta yema respiratoria está localizada como una bolsa, centralmente en la parte caudal del intestino primitivo anterior. También se denominará a esta bolsa o yema respiratoria como esbozo único, ya que va a originar al algo respiratorio. Al poco tiempo, el divertículo laringotraqueal se separa de la faringe primitiva. Sin embargo, mantiene su comunicación con esta estructura a través del estrecho laringio primitivo. Posteriormente, en el divertículo laringotraqueal aparecen pliegues tráqueo-esofágicos, que se aproximan entre sí y se fusionan formando una partición, el tabique tráqueo-esofágico, hacia el final de la quinta semana. Dividiendo así la porción craneal del intestino primitivo anterior en una parte ventral, el tubo laringotraqueal primordio de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, y una parte dorsal primordio de la orofaringe y del esófago. Finalmente, la abertura del tubo laringotraqueal en la faringe se convertirá en el estrecho laringio primitivo. Siguiendo con la explicación acerca del sistema respiratorio, ahora hablaremos sobre el desarrollo de la laringe primitiva. El revestimiento epitelial de la laringe procede del endodermo del extremo craneal del tubo laringotraqueal. Los cartílagos de la laringe se desarrollan a partir de los correspondientes a los pares cuarto a sexto de los arcos faringios. Los cartílagos laringios o cartílagos de la laringe proceden del mesénquima que deriva de las células de la cresta neural. El mesénquima del extremo craneal del tubo laringotraqueal prolifera con rapidez y origina tumefacciones aritenoides bilaterales. Estas tumefacciones crecen hacia la lengua, convirtiendo la abertura de tipo hendidura, la glotis primitiva, en un estrecho laringio con forma de T, y reduciendo a la vez la luz de la laringe hasta convertirla en una estrecha hendidura. El epitelio laríngeo prolifera rápidamente y genera una oclusión temporal de la luz de la laringe.
Bueno, también se conoce que la recanalización de la laringe ocurre normalmente hacia la semana 10. Los ventrículos laríngeos se forman durante este proceso. Y bueno, son sus recesos correspondientes a estos ventrículos quienes están limitados por pliegues de mucosa que posteriormente van a convertirse en cuerdas vocales y en pliegues vestibulares. La epiglotis se desarrolla a partir de la parte caudal de la eminencia hipofaríngea, una prominencia que se debe a la proliferación del mesénquima en los extremos ventrales del tercer y cuarto par de arcos faríngeos. La parte rostral de esta eminencia forma la protrusión posterior, o también conocida como la parte faríngea de la lengua. Dado que los músculos laríngeos se desarrollan a partir de los mioblastos correspondientes al cuarto y sexto par de los faríngeos, están inervados por las ramas laríngeas de los nervios vagos, o par craneal número 10. El crecimiento de la laringe y la epiglotis se produce con rapidez durante los primeros 3 años después del nacimiento. Al cabo de este periodo de tiempo, la epiglotis ha alcanzado su forma de adulto. En el desarrollo de la laringe se pueden presentar una serie de anomalías. La principal se da en la semana 10 y se llama atresia laringia. La atresia laringia se debe a una falta en la recanalización de la laringe en esta semana. La laringe se encuentra en la vía respiratoria superior, constituye el síndrome de obstrucción respiratoria de la vía superior. Distalmente a la zona de las atresias se encuentran el pulmón dilatado, el diafragma aplanado o invertido y aumento del tamaño de los pulmones y rellenos de líquido. También se puede observar ascitis o hidropesía. La hidropesía es la acumulación de líquido seroso en los pulmones y también puede llevar a edemas. Siguiendo con la secuencia de vías respiratorias, ahora hablaremos acerca de la tráquea. Haciendo referencia a la información antes mencionada, se sabe que, durante su separación respecto al intestino primitivo anterior, el divertículo laringotraqueal forma la tráquea y 2 evaginaciones laterales, que vendrían a ser las yemas bronquiales primarias. El revestimiento endodérmico del tubo laringotraqueal distal a la laringe se diferencia hacia la formación del epitelio y las glándulas de la tráquea, y también hacia la formación del epitelio pulmonar. El cartílago, el tejido conjuntivo y los músculos de la tráquea proceden del mesénquima esplácnico que rodea el tubo laringotraqueal. Continuando con el tema, hablaremos de las anomalías de la tráquea. Entre ellas tenemos fístula traqueoesofágica. La fístula traqueoesofágica es una enfermedad que se da en una persona de cada 3.000 a 4.500, con mayor frecuencia en recién nacidos del sexo masculino. La fístula traqueoesofágica se asocia mayormente con las atresias esofágicas y estas se deben a la división incompleta de la porción craneal del intestino anterior en sus componentes respiratorios y esofágico o a la fusión incompleta de los pliegues traqueoesofágicos. La FTE tiene 4 variantes. 1. La más habitual, que es en la parte superior del esófago. Esta finaliza de forma ciega y su parte inferior se une a la tráquea en la proximidad de la bifurcación de esta. Después tenemos otra variante que solo es la fístula, la unión entre los pliegues traqueoesofágicos, por su nombre, o sea, fístula propiamente dicha. Otra fístula se da cuando el aire no puede alcanzar el esófago. Y el otro tipo de variante es cuando el aire sí alcanza el esófago distal y el estómago. Y el contenido esofágico y gástrico también pueden introducirse en la tráquea y en los pulmones. ¿Cómo se reconoce una fístula traqueoesofágica? El lactante no puede realizar deglución. Eliminan abundante saliva cuando están en reposo y regurgitación instantánea de la leche. Y también que se reconoce porque el contenido gástrico se puede presentar reflujo en el pulmón y en la tráquea. Otra anomalía que tiene la tráquea es la hendidura laringotraqueoesofágica. Esta anomalía es muy infrecuente. La laringe y la parte superior de la tráquea no se separan completamente con respecto al esófago.
y esto ocasiona una conexión permanente de la longitud variable entre estas estructuras que suelen estar separadas. Otra anomalía que tenemos es la estenosis y las atresis traqueales. Estas se deben a una partición irregular del intestino primitivo anterior en el esófago y la tráquea. En ocasiones hay una membrana de tejido que obstruye el flujo del aire, que se llama atresia traqueal incompleta. Continuando, otro tipo de anomalía tenemos el divertículo traqueal. ¿En qué consiste? El divertículo traqueal consiste en una proyección ciega, similar a un bronquio que parte desde la tráquea. La evaginación puede finalizar en un tejido similar al del pulmón normal, formando un lóbulo traqueal del pulmón. Y esas son todas las anomalías traqueales que existen. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre el desarrollo de los bronquios y pulmones. Los bronquios, a través de esas estructuras va a pasar el aire hacia los bronquiolos, y en los pulmones se va a dar la hematosis, en el cual la sangre se va a desprender del dióxido de carbono y a su vez esta va a capturar el oxígeno para así distribuirla hacia todos los tejidos del cuerpo y oxigenarlos. Acompáñenme con esta presentación. El esbozo respiratorio se desarrolla en el extremo caudal del divertículo laringotraqueal durante la cuarta semana. Este esbozo se divide al poco tiempo en dos evaginaciones, las yemas bronquiales primarias. Dichas yemas crecen lateralmente en los canales pericardio-peritoneales, los cuales son los primordios de las cavidades pleurales. Al poco tiempo se desarrollan las yemas bronquiales secundarias y terciarias. Junto con el mesénquima esplácnico que la rodea, las yemas bronquiales se diferencian hacia la formación de los bronquios y sus ramificaciones en los pulmones. Al comienzo de la quinta semana, aumenta de tamaño la conexión de cada yema bronquial con la tráquea, de manera que se forman los primordios de los bronquios principales. El bronquio principal derecho, embrionario, es ligeramente más largo que el izquierdo y tiene una orientación más vertical. Esta diferencia se mantiene en el adulto y en consecuencia es más probable que en un cuerpo extraño se localice en el bronquio principal derecho que en el izquierdo. Los bronquios principales se dividen en bronquios secundarios con formación de las ramas lobares, segmentarias e intrasegmentarias. En el lado derecho, el bronquio lobar superior da lugar a la aireación del lóbulo superior del pulmón, mientras que el bronquio inferior se divide en dos bronquios, uno correspondiente al lóbulo medio del pulmón derecho y del otro correspondiente al lóbulo inferior. En el lado izquierdo, los dos bronquios secundarios llevan a cabo la aireación de los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo. Los bronquios segmentarios, que son 10 en el pulmón derecho y 8 o 9 en el pulmón izquierdo, comienzan a formarse hacia la séptima semana. Los bronquios segmentarios, junto con la masa de mesénquima adyacente, forman los primordios de los segmentos broncopulmonares. Hacia la semana 24 existen aproximadamente 17 niveles de ramificación y se han desarrollado los bronquiolos respiratorios. Después del nacimiento, todavía se generan 7 niveles adicionales de ramificación. A medida que se desarrollan los pulmones, adquieren una capa de pleura visceral a partir del mesénquima esplácnico. A través de un proceso de expansión, los pulmones y las cavidades pleurales crecen caudalmente hacia el mesénquima de la pared corporal y al poco tiempo alcanzan la proximidad del corazón. La pared corporal torácica queda revestida por una capa de pleura parietal derivada del mesodermo somático. En cuanto a la maduración de los pulmones, esta consta de 4 estadios, siendo el primero el estadio pseudoglandular, el cual transcurre entre las semanas 6 y 16. Durante este periodo, los pulmones tienen una estructura similar al de las glándulas exocrinas. A este hecho se le debe el nombre de este estadio. Al final de la semana 16, todos los elementos importantes del pulmón se han desarrollado, a excepción de aquellos que intervienen en el intercambio de gases. Por este motivo, los nacimientos prematuros fallecen. De manera continua, sigue el estadio canalicular, el cual transcurre entre las semanas 16 y 26. Durante este periodo, los segmentos craneales del pulmón se desarrollan más rápido que los caudales. Incrementa el calibre de los bronquios y bronquiolos,
y también ocurre una importante vascularización en el tejido pulmonar. En la semana 24, los bronquiolos terminales van a generar de 1 a 2 bronquiolos respiratorios, los cuales a su vez van a desarrollar de 3 a 6 conductos alveolares cada uno. En los extremos de estos bronquiolos respiratorios van a aparecer los sacos terminales, los cuales van a constituir los alveolos primitivos. Todos estos cambios van a posibilitar la supervivencia de un nacimiento prematuro. Sin embargo, en algunos casos, estos pueden llegar a fallecer debido a la falta en el desarrollo de los demás sistemas. Luego llegamos al estadio de los sacos terminales, el cual transcurre desde la semana 26 hasta el nacimiento. En esta etapa se incrementa el número de sacos terminales, llamados también sáculos, y los capilares protruyen en estos, de tal manera que se constituyen los alveolos primitivos. También el contacto íntimo entre endotelio y epitelio forma la barrera sangre-aire, la cual asegura la supervivencia de un nacimiento. En la semana 26, los sacos terminales son revestidos por células epiteliales escamosas, que son el neumocito 1, en el cual se desarrolla el intercambio de gases, llamado también hematosis, y el neumocito 2, que genera la sustancia surfactante, una sustancia de fosfolípidos y proteínas que reviste los alveolos y se asegura de contrarrestar la tensión y facilitar la expansión. De esta manera se evita la atelectasia o colapso alveolar. También es importante señalar que la producción de surfactante varía, iniciando entre las semanas 20 y 22 en una poca cantidad, e incrementando una cantidad suficiente para la supervivencia entre las semanas 26 y 28, la cual sigue incrementando conforme se acerque el nacimiento. Si bien es cierto que la presencia de sacos terminales de pared fina y el desarrollo del sistema nervioso central influyen en la supervivencia del nacimiento, aquellos elementos que son fundamentales y determinantes para que se dé esta supervivencia son un nivel adecuado de vascularización y una cantidad suficiente de sustancia surfactante producida. Para finalizar con la maduración pulmonar se tiene el estadio alveolar. Este comprende de la semana 32 hasta los 8 años de edad. En la semana 32 se observa la presencia de sacos alveolares, análogos a los alveolos. Cada bronquiolo respiratorio finaliza con un conjunto de sacos alveolares que son de pared fina y se encuentran separados por un tejido conjuntivo laxo. El revestimiento epitelial de estos sacos se adelgaza hasta convertirse en una capa epitelial escamosa. Los neumocitos tipo 2 son tan finos de modo que los capilares adyacentes a estos se protruyen a la capa de los sacos. La membrana alveolo capilar formada es tan fina de modo que se permite el intercambio de gases. Esto quiere decir que el feto ya es capaz de realizar la respiración. Antes de que se produzcan los alveolos primitivos, se observa la presencia de protrusiones en la pared de los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares. El 95% de los alveolos maduros se producen después del nacimiento. Los alveolos inmaduros tienen potencial para producir alveolos primitivos adicionales. El mecanismo que utilizan para incrementar su número es la formación de tabiques utilizando el tejido conjuntivo que separa a los alveolos primitivos. El desarrollo alveolar se completa a los 3 años de edad, sin embargo se pueden seguir formando alveolos hasta los 8 años. Durante los primeros meses se incrementa la barrera de aire-sangre mediante la multiplicación de alveolos y capilares. La transición de la dependencia de la placenta para el intercambio de gases a una fase de intercambio autónomo requiere de cambios adaptativos en los pulmones, como los que hemos visto anteriormente. Me refiero a la producción de surfactante pulmonar, la transformación de los pulmones de una estructura secretora a una estructura que permite el intercambio de gases y el establecimiento de la circulación tanto pulmonar como sistémica paralelamente. Para finalizar, vamos a hablar sobre las anomalías en el desarrollo del pulmón. Pero antes tenemos que hablar de cómo es un pulmón sano. Un pulmón sano es cuando está lleno de aire y al extraerlo de un recién nacido, al sumergirlo en agua, esto flota. En un pulmón, como vamos a hablar, que está alterado, estos están parcialmente llenos de líquido,
por lo que posiblemente no floten o queden sumergidos a medias. Y cuando el feto ya está muerto, al sacar sus pulmones, los pulmones ya están llenos de líquido, por lo tanto se hunden en agua. Ahora sí, pasemos a las anomalías. Primero, tenemos una relación importante entre los oligodamnios y el desarrollo pulmonar. ¿Qué son los oligodamnios? Oligodamnio es cuando hay baja cantidad de líquido amniótico en el saco amniótico. Esto va a retardar el desarrollo pulmonar, produciendo hipoplasia grave y restricción de los pulmones. Bueno, una anomalía importante es el síndrome de déficit respiratorio. Afecta al 2% de recién nacidos vivos y al nacer desarrollan una respiración rápida y forzada, y también se le conoce como enfermedad de la EMH. El 30% de los males neonatales se deben al síndrome de dificultad respiratoria o a sus complicaciones. La causa mayor de esta enfermedad es la deficiencia de surfactante. Esta deficiencia va a provocar una asfixia intrauterina prolongada, que puede dar lugares a cambios irreversibles en el neumocito tipo 2, impidiendo la producción de surfactante, ya dicha antes. Su tratamiento puede ser a base de corticoides en la madre, como por ejemplo la betametasona, que previenen la SDR o síndrome de dificultad respiratoria y la EMH. Otro tipo de anomalía son los quistes pulmonares congénitos. Estos quistes están llenos de líquido y se ponen en la superficie del pulmón. Los quistes se dan por dilatación de los bronquios terminales, y también existen varios tipos de estos quistes. Los pulmones, al estar llenos de estos, van a presentar un aspecto panalizado en forma de panal y se localizan en la periferia del pulmón, como ya lo había dicho. Otra anomalía es la agenesia pulmonar. La agenesia pulmonar es la ausencia de pulmones por falta de desarrollo en las yemas respiratorias. Son agenesia total o bilateral, que desaparecen los dos pulmones, que es más incompatible con la vida. Y tenemos la unilateral. Esta es un poco más frecuente y más compatible con la vida. En esta agenesia unilateral, el corazón y las otras estructuras mediastínicas quedan desplazados al lado afectado, y también se presenta una expansión excesiva del pulmón que queda existente. Y la última anomalía es el pulmón accesorio. El pulmón accesorio es pequeño y es una anomalía muy infrecuente que se presenta en la base del pulmón derecho. No es funcional y se comunica con el árbol traqueobronquial y tiene vascularización sistemática. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Esperamos haya sido de su agrado. Y ahora, a todo pulmón, ¡medicina! ¡Cabrón!